Hermanos, para tener una palabra de oración, oremos. Padre eterno, Padre inmutable, santo, Padre grande, tardo para la ira y grande en misericordia. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú quien hable. Que yo sea tu instrumento, Señor. Soy un hombre débil. Tú eres fuerte, Padre Celestial. Nosotros dependemos de ti. Danos, Señor, las palabras que debo decir. Padre, te pido por esta iglesia, te pido por lo que escuchan en las redes sociales. Abre sus oídos, Señor. Abre sus oídos para que ellos puedan entender tu palabra. Padre, te rogamos misericordia. Te suplicamos misericordia, Señor, para que podamos gozarnos, para que podamos deleitarnos de tu palabra. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, por este recorrido tan precioso, tan hermoso que es la palabra de Dios, y estamos predicando expositivamente del libro de Éxodo. Ya tenemos, muchos meses en este libro, y llegamos al capítulo 20, y nos hemos quedado en el capítulo 20, porque estamos estudiando cada uno de los mandamientos uno por uno. Y quiero decir, hermanos, que lo que estamos viendo en los mandamientos es por encima, porque cada mandamiento necesita por lo menos tres mensajes, cada mandamiento. Entonces estamos tratando de hacerlo más resumido, pero ustedes pueden investigar en su casa de cada uno de los mensajes que estamos dando. No se limiten, hermanos, a escuchar y ya. Investiguen, lean. Pueden leer, pueden estudiar, hermanos, cada uno de los mandamientos. Y en este recorrido ya hemos llegado al noveno mandamiento. Al noveno mandamiento del Señor. Estamos en la segunda tabla. Está la primera tabla, los primeros 4 mandamientos es para glorificar a Dios, aunque todo es para glorificar a Dios, pero tiene que ver el hombre con Dios en los primeros 4 mandamientos. Y la segunda tabla, que son los otros 6 mandamientos, es el trato entre una persona con otra, el prójimo. Y viendo esto, entonces estamos en el noveno mandamiento, que es Éxodo 20:16. Pero vamos a leerlo del 1 hasta el 16 para el contexto del texto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare el nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una de las cualidades más maravillosas y extraordinarias del hombre es que podemos comunicarnos verbalmente. Es la capacidad de hablar. Es la capacidad de hablar que nos distingue de todas las demás criaturas sobre la tierra. Nosotros podemos expresar lo que tenemos en el corazón. Podemos expresar lo que tenemos en nuestras mentes. ¡Qué bueno! Podemos, hermano, con nuestra voz, con nuestra lengua, podemos enseñar, podemos corregir, podemos exhortar, reprender, consolar. La lengua, hermano, sin duda es un instrumento maravilloso. Maravilloso. Siempre que se haga en el uso adecuado. Pero quiero decirle, hermano, cuán devastador puede llegar a ser usada en un uso, ser usada mal. Cuando la lengua es usada mal, hace un daño devastador, hermano. Así que la buena comunicación entre los hombres construye y edifica. Pocas cosas tienen un potencial destructor. Pero quiero decir una cosa, una lengua mal controlada es lo más grande sobre la tierra para destruir. La lengua. La lengua, hermano, mal usada trae muerte, trae destrucción. Vamos a buscar Proverbios 18:21. Hemos estudiado Proverbios y Proverbios habla mucho sobre la lengua. Y vamos a ver este versículo que está aquí, Proverbios 18:21, que dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta capacidad, hermano, de construir o destruir es la que Salomón se está refiriendo aquí en los Proverbios. ¿Pueden imaginarse la fuerza que tiene la lengua? Proverbios 15:4, disculpe, Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Se puede hacer con la lengua mucho bien, pero también se puede hacer con la lengua mucho mal. Y es precisamente acerca del uso de la lengua que trata el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El enfoque primario, hermano, de este mandamiento es el testimonio que un testigo puede dar y presentar en un proceso judicial. Ese es el enfoque, y ese es el enfoque que lo veían los fariseos y los judíos.
Pero la Biblia, y lo podemos ver en el sermón del monte, en Mateo 5, el Señor nos va a enseñar el espíritu del mandamiento. Los fariseos veían el mandamiento como estaba escrito literal. El Señor nos muestra el espíritu del mandamiento. En los tiempos de Israel, los testigos jugaban un papel importantísimo en la solución de casos judiciales. La jurisprudencia en aquel tiempo era ejercida por los ancianos de una localidad en particular en Israel. Existían lo que hoy podríamos llamar jueces profesionales, jueces cuyo trabajo era de juzgar al pueblo. No había, hermano, en ese tiempo, no había abogados defensores, no había pruebas de ADN, no había nada de eso. ¿Cómo ellos llevaban lo común que se hacía en los pueblos? En un juicio, eran con testigos. Eran con testigos, ¿cómo se hacía esto? Un testigo, el testimonio del testigo era necesario para acusar a una persona. Pero ese testimonio podía causarle la muerte a esa persona. Ahora, no solamente era un testigo, eran necesarios 3 testigos que afirmaran igual lo que esa persona había hecho. Tenía que haber una unanimidad en el testimonio de estos 3 testigos, de 2 a 3. Ahora, este asunto no se tomaba a la ligera, hermano. No se tomaba a la ligera. Vamos a ver Proverbios 25, versículo 18. Dice aquí: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. El falso testimonio podía costarle la vida a una persona. Por eso el Señor dio mandamientos muy precisos con respecto a este mandamiento en la ley de Moisés. Vamos a ver Deuteronomio, y es importante que veamos esta introducción para que podamos entender el mandamiento. Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 al 7. Deuteronomio 17, 6 y 7. Dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo pueblo, así quitará el mal en medio de ti. Ahora vemos algo aquí muy curioso en la palabra del Señor. Si yo soy testigo y voy a hablar en contra de alguien en un juicio en esos tiempos, y esa persona es condenada de muerte, la ley me exige que los 2 testigos o los 3 testigos que estaban son los primeros que tiran la piedra. Era necesario que ellos fueran los primeros que tiraran la piedra para matar a esa persona. Eso es lo que la ley exigía. Y si ustedes se acuerdan con Jesús, con la mujer ramera que fue encontrada en el acto, Jesús dijo: el que no tiene el pecado que tire. ¿Cuáles eran los testigos? Ni uno. Todos se fueron. No había testigos, porque ellos sabían que si decía algo en falso, miren lo que les sucede a los que hablaban en falso o un testimonio falso. ¿Por qué era tan importante esto, hermano? Quiero decirles que pegar una mentira quizá era fácil, pero tomar una piedra para matar a una persona no era tan fácil.
Por eso para ser testigo tú tenías que tener mucho corazón, porque tú tenías que ir a tirar esa piedra para matar a esa persona. Así que Dios está poniendo un peso aquí para que nadie se le ocurra acusar falsamente a una persona o a un hombre. Y quiero decir una cosa, esto tiene ciertas repercusiones. Si el individuo que iban a ejecutar se comprobaba que ese individuo era inocente y los testigos que habían ido a decir que él era el culpable, pero ellos se comprobaba que era inocente, lo que le iba a pasar a esa persona ahora se lo hacen a los testigos. Eso era la ley. Vamos a verlo, Deuteronomio 19, versículos del 16 al 21. Y pongan atención a estos versículos. Del 16 al 21. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos diligentes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensaba hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de él. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadeceréis, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Así que si había un testigo falso y era descubierto, él iba a ser muerto, porque no se permitía un testigo falso. Y cuando hemos estudiado Proverbios, Proverbios habla mucho de los testigos falsos. Ahora quizás están entendiéndolo ahora. Habla mucho de testigos falsos. Así que hermanos, ser testigo no era un asunto fácil. Ser testigo en el pueblo de Israel, tenías que decir la verdad. Porque testificar falsamente contra otro era un crimen muy serio en los ojos de Dios. Muy serio. Ahora bien, aunque este mandamiento, hermano, poseía una aplicación primaria al testimonio que estaba en el proceso judicial, es evidente por la Escritura que el noveno mandamiento posee una aplicación mucho mayor. Como hemos visto ya en esta serie de sermones que llevamos de los mandamientos, en los 8 mandamientos que hemos visto ya, cada uno de estos mandamientos, hermanos, posee una aplicación amplia. Y eso es que el Señor hace ver a los judíos, a los fariseos, en la interpretación de la ley moral. El sermón del monte, como le dije, no debemos limitarnos a la letra de la ley, sino que debemos de llegar al espíritu que está detrás de esta ley o de la letra. Por eso el salmista, hermano, en el Salmo 119, versículo 96, nos dice, Salmo 119, versículo 96, dice el salmista, y con atención, a toda perfección he visto fin, amplio, sobremanera es tu mandamiento. Amplio, amplio es tu mandamiento. No podemos tomar un mandamiento a la letra como está escrito. Tenemos que ver el espíritu que hay atrás de esa letra, igual como Jesús lo explicó en el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7. Así que, hermano, debemos estar claros, hermano, que no debemos de quedarnos con el aspecto de la ley moral de Dios con su letra. El sexto mandamiento, por ejemplo, no matarás,
como aprendimos, no prohíbe solo el homicidio literal. Como vimos en los sermones acerca de este tema, sino que prohíbe todo lo que puede llevar a ser la raíz del homicidio. La ira, el enojo, las palabras hirientes, palabras denigrantes. Mire, el homicidio no llega por llegar. Algo lleva al homicidio. Ahora ustedes conocen mucho lo que es bullying. Bullying, ¿no? Una persona, ustedes ven en los Estados Unidos, sucede mucho y en otros países, donde un niño de escuela va a su casa, busca una ametralladora, llega al salón y mata a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a eso? El bullying, hermano. Las palabras hirientes, las palabras denigrantes, esto lleva al homicidio. Y quizás, hermano, nunca llegue a suceder el homicidio, literalmente. Pero dice Mateo 5, 6 y 7 que solamente por tener odio o ira contra un hermano ya es homicidio. Entonces, de eso está hablando. ¿Y cuál es ese espíritu del noveno mandamiento? ¿Cuál es el espíritu del noveno mandamiento? El espíritu del noveno mandamiento, hay dos cosas que protegen el noveno mandamiento. ¿Y cuáles son esas cosas? El noveno mandamiento protege la reputación ajena y la verdad. El noveno mandamiento siempre va a proteger la reputación ajena y la verdad. Y de eso trata el noveno mandamiento. La santidad de la fama, hermano, ajena. La santidad de la reputación ajena. La santidad de la verdad. Es muy importante y lo va a ver el noveno mandamiento. Vamos a buscar Oseas capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Un libro muy difícil de encontrar, pero está ahí en los profetas menores. Oseas 4:2 dice, vamos a leerlo del versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. Aquí Oseas 4:2 menciona varios pecados en una lista. Homicidio, el sexto mandamiento. El adulterio, el séptimo mandamiento. El hurto, el octavo mandamiento. Pero también, hermano, menciona la mentira de cualquier tipo. No solo un falso testimonio contra el prójimo. Cualquier cosa que sea mentira. Eso está incluido en el noveno mandamiento. No podemos limitar, hermano, el testimonio del que habla en un juicio. Un testigo falso, no lo podemos limitar ahí. Porque la Biblia se pone, no, la Biblia va más allá de esos límites, como veremos a continuación en este sermón. El noveno mandamiento protege la reputación ajena en sentido general. El noveno mandamiento protege la verdad. Y son estas dos cosas que queremos enfocarnos en este estudio, tomando cada una de ellas por separado en la presentación del sermón. Y la primera que vamos a ver es la reputación ajena. Vamos a ver la importancia
de la reputación ajena. ¿Cuál es esa importancia? Es interesante, hermanos, notar el lugar que ocupa el 9º mandamiento en el Decálogo. No podemos olvidar que este mandamiento fue escrito por Dios mismo, hermano. Estos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y aún, hermano, el orden en que aparece es digno de nuestra atención y consideración. Dios prohíbe en la segunda tabla de la ley que los hijos echen en tierra la autoridad de sus padres, el 5º mandamiento. Dios prohíbe el homicidio, el 6º mandamiento. Dios prohíbe el adulterio, el 7º mandamiento. Dios prohíbe el hurto, el 8º mandamiento. Pero ¿cómo habría de funcionar toda la sociedad, hermano, si no hubiera una forma de juzgar todos estos mandamientos? Están todos los mandamientos puestos ahí, pero si no hay cómo juzgarlo, no se podría. Pero Dios pone el 9º mandamiento. Ahora Dios va a juzgar todos esos mandamientos que ha puesto. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 8º. Ahora viene cómo se juzga todo esto. Y cómo se castiga todo esto. Quiero decirle, hermano, que algún día todos los infractores de la ley recibirán lo que merecen. Algunos hermanos van a recibir el castigo aquí en la tierra. Otros se librarán del castigo del hombre, pero no podrán librarse del castigo de Dios. Dice Hebreos 9:27 que todos los hombres morirán, pero después de la muerte, el juicio. Todos vamos a ir un día al juicio y no podremos huir de ese juicio. Así que nadie se podrá librar del juicio de Dios. Así que, hermano, el hecho de que Dios castiga el pecado, eso no elimina la responsabilidad dada a los hombres a través del gobierno civil. El gobierno civil tiene la responsabilidad de que se ejecute, que se cumplan estos mandamientos. Si ustedes recuerdan, todos estos mandamientos que hemos enseñado en estos sermones, el gobierno civil tiene que ejecutarlo, porque dice la Biblia que no por gusto le dio la espada. Ellos tienen que castigar al que comete, al que roba, al que mata, a todo el que va en contra de los mandamientos. El gobierno civil tiene que ejecutar el juicio cuando temen a Dios. Ahora, ninguna sociedad, hermano, puede funcionar a menos que haya un ejercicio adecuado de la justicia. Cuando hay justicia, el país puede avanzar. Y de esto habla y trata el 9º mandamiento. ¿Qué tan terrible es que los transgresores sean absueltos, hermano? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando vemos a los que roban en este país por ahí gozando, tranquilos? Qué triste cuando yo escucho en estas elecciones decir a muchos, incluso de la iglesia, él robó, pero nos ayudó, que ojalá sea el presidente nuevamente. Esa es una vergüenza para la iglesia. El que roba tiene que estar preso. No tiene que pedirlo para presidente nuevamente. Y de esto hablan los 10 mandamientos. Iglesia, preocúpense por quién van a votar en estas nuevas elecciones. No es votar por votar. Así, hermanos, el sistema de justicia existe para el bienestar de los seres humanos.
Ninguna sociedad existe sin justicia. La vida humana tiene que ser protegida. Para eso está la policía, para protegernos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando los patrullas pasan por aquí? Tranquilo. Pero cuando no hay patrulla, cuando no hay lince, estamos preocupados. La justicia, el gobierno civil es para proteger la vida, para proteger la familia, para proteger el matrimonio y la propiedad ajena. Y asimismo los 10 mandamientos. Porque las autoridades tienen que hacer justicia respecto a estos 10 mandamientos. Así, hermano, que para todo esto sea posible, se necesita que la justicia actúe, pero que lo haga imparcialmente, adecuadamente. De lo contrario, la sociedad se vuelve un caos, hermano. Pero esto no se describe únicamente al juicio que se lleva a cabo en un tribunal, como dijimos ya. Todos nosotros tenemos una corte de justicia interior. Ahora vamos a hablar de esa corte de justicia que tenemos interior. Ustedes saben que todos tenemos una corte de justicia en el corazón. Vamos a verlo. Todos nosotros pasamos juicio sobre las personas a quienes interactuamos. Ustedes están sentados ahí y ustedes han pasado juicio a todos los que los rodean. Todos hemos pasado juicio. Y esto no debe ser. Todos nosotros pasamos juicio de las personas a quienes escuchamos. Escuchamos reportes, escuchamos una historia, escuchamos de alguien y ya pasamos un juicio. Y lo triste de todo esto, hermano, es que nos comportamos con esas personas de acuerdo al veredicto que se pronuncia en la corte de nuestro interior. Cuando alguien te llega, oye, tú sabes que tal persona hizo esto. Tú no conoces a la persona. Si lo que te dio es malo, vamos a decir que roba. Un ejemplo, tal persona roba. Ten cuidado de él. Tú no lo conoces y esa persona al rato llega a tu casa. ¿Cómo tú te sientes? Con miedo que me va a robar. Tú no lo conoces, pero ya en tu mente, en tu juicio interno, ya tú dices que es un ladrón. Y tú te vas a cuidar de esa persona y no lo conoces. Quizás el que te dijo eso era un mentiroso. Solo quería que tú pensaras mal de esa persona. ¿Cuántas veces han pasado esas cosas? Ese es el juicio o la justicia interior que tenemos nosotros. Y quiero decirle algo. En la luz del 9º mandamiento, esto es prohibido. Es prohibido. No podemos tener esa corte judicial en nuestros corazones. Nosotros tenemos que proteger la reputación de cada individuo. Tenemos que protegerla. Tanto en el tribunal exterior como en el tribunal interior. ¿Qué tan terrible, hermano, es que en la calle hayan homicidas sueltos, que hayan adúlteros sueltos, que hayan ladrones sueltos? Ahí lo vemos todos los días por la televisión, hablando, cogen fuerza y comienzan a hablar de esos ladrones y nos molestamos por eso. Pero ahora pensemos, qué triste sería una persona que es acusada de robo, acusada de adulterio, acusado de homicida y no lo es. ¿Cómo se sentiría una persona que es acusada de algo y no lo es? ¿Cómo se sentiría? Y de eso está hablando el 9º mandamiento. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la fama que el buen ungüento. ¿Qué vuelve a disfrutar de la fama?
Qué bueno es que la gente diga, este es un buen hombre, esta es una buena mujer. Y el rey Salomón lo dice, es mejor la fama que el buen ungüento. La fragancia que salga de la buena fama, el confort que brinda aquel que posee esto es superior. Qué bueno que te digan, eres bueno, eres una buena persona y la gente te aprecia. Pero el noveno mandamiento nos manda a hacer que cuidemos, que protegemos la fama de otros. Así como nosotros quisiéramos que la fama de nosotros sea cuidada y no hablen mal de nuestra fama, nosotros tenemos que cuidar la fama de otros, sea quien sea, hasta que veamos, hasta que se compruebe que no es así. Quiero dar un ejemplo de un pastor, amigo de mi esposa y mío. Este pastor estuvo preso 5 años. Este pastor, no sé cómo pasaron las cosas exactamente, pero él fue acusado por la mamá de una niña de la iglesia de violación. Este pastor tuvo 5 años preso, hermano. Y después de los 5 años, la niña declaró que era falso lo que había dicho. Porque ella estaba enamorada del pastor y el pastor nunca le hizo caso. El pastor está libre hoy día. Pero ¿cómo lo miran las demás personas? Perdió su matrimonio, quiero que sepa. Perdió la iglesia. Perdió su reputación. Mi esposa sabe. Qué triste. Ese es cuando hacemos juicios falsos de las personas. Todo lo destruye. Quiero decir, hermano, que cuando uno da un testimonio falso, cuando uno habla mal de una persona, esto trae pérdidas irreparables. Y la reputación de esa persona es dañada. Y por culpa de esos falsos testimonios, los negocios han ido a la quiebra. Matrimonios han quedado deshechos. Iglesias se han dividido. Y muchas personas han quedado aisladas de la sociedad. Muchas personas. Por eso, hermano, es muy importante tomar en serio el noveno mandamiento. La reputación de un hombre es algo de inestimable valor. Algo que no podemos tomar a la ligera, hermano. Eso es lo que Dios nos dice en el noveno mandamiento. Cuida mucho. Cuidado, hermano, con la reputación ajena. Cuidado cómo hablas de tus hermanos. Cuidado cómo hablas de tu vecino, de tus amigos. Somos fácil para hablar. ¡Qué fácil hablamos! Y estamos ofendiendo a Dios, faltando al noveno mandamiento. ¿Cuánto valor le damos nosotros a la reputación de nuestro cónyuge? ¿Cuánto valor, hermano? Permítame en esta mañana, hermano, hablar de su amor propio. Porque yo sé que todos llevamos un amor propio dentro de nosotros. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros. Solo dice la Biblia. Y no es que la Biblia manda a amarnos a nosotros mismos, no. La Biblia asume, Dios asume y sabe que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y Dios dice en su palabra que debemos amar al prójimo a sí mismo. Quizás no entendemos eso, hermano. Dice
la palabra, Efesios 5:29. Vamos a buscar Efesios 5:29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Porque nadie aborreció a su propia carne. Nadie. Aunque la gente diga, no, que yo no me amo. Eso es mentira. Si la Biblia dice que nadie, es nadie. Nadie aborreció su propia carne. ¿Qué hace con la carne? ¿Se dice ahí? La sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y quiero decir una cosa. Ustedes dirán, no, pero hay gente que se suicida porque no se amaba. Mentira, es cuando más se amaba. El suicida se mata porque no le hace caso. Porque no hace las cosas como él quiere o ella quiere. Y por eso es que se mata. ¿Estás entendiendo? Como no le hacía caso, ahora voy a matarme. Entonces se quieren más que los otros. Nadie se deja de querer, hermano. Y la Biblia es clarita, nadie aborreció jamás su propia carne. Ahora, apelando a este sentido de amor propio, que yo sé que todos llevamos aquí, en este lugar, hoy día, yo quisiera hacer una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuánto valoras tu reputación? Esa pregunta, tú donde estás sentado ahí. ¿Cuánto tú valoras tu reputación? Es muy importante, sí, ¿verdad? Todos queremos guardar la reputación. Ahora, ¿cuánto te molesta a ti saber que alguna persona a espalda de ti te acusa de hechos que tú no has hecho? ¿Te molesta eso? ¿Ok? Ahora, ¿qué tanto de eso que se divulgue innecesariamente son cosas que quizás has hecho porque sí, quizás las hiciste en el pasado? Son cosas que hiciste en un momento de debilidad, pero tú luchaste con eso. Dios te ayudó a salir del pecado, Dios te levantó y tú te arrepentiste de ese pecado. Y tú estás trabajando arduamente en ese pecado. Ahora, ¿te molesta que la gente te hable de eso que hiciste en el pasado? Yo creo que a todos nos molesta. Pero ¿qué pasa? Ahora, estoy poniendo un escenario así. Ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Ahora llega un chismoso o una chismosa y se da la tarea a darlo a conocer. Y ya ha comenzado a tratar en todos los lugares a hablar mal de ti, de lo que tú hiciste en el pasado. Como si estuvieras haciéndolo en el presente. Como si tú nunca te hubieras arrepentido. Y como si estuvieras viviendo eso. Y lo más triste, tratando de hacer que nadie confíe en ti. Ahora te pregunto, ¿qué tanto te duele esto? ¿Qué tanto te duele saber que hay un chismoso o una chismosa hablando de ti, cosas que fueron en el pasado, y tú te arrepentiste de eso y te apartaste del pecado? ¿Te duele o no te duele? Sí duele, hermano. ¿Qué tanto te duele eso? Pues este mismo cuidado deberías de tener y debemos de tener con la reputación ajena. Ese mismo cuidado que tú no quieres que la gente hable de ti, tú no tienes que hablar del otro. A veces nos sentamos a comer la vida de otro.
Vamos a buscar Mateo 7:12. No olvides este versículo, hermano. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. Esta sentencia, hermano, ha sido conocida por la regla de oro. Todo lo que la Escritura ordena positivamente y prohíbe negativamente descansa sobre este principio. Mateo 7:2, la regla de oro. ¿Cuántos de nosotros apreciamos esta regla? Deberíamos de apreciarla, hermano. Todos deberíamos de apreciar esta regla de oro. Ahora la pregunta es, ¿la apreciamos? ¿A cuántos la obedecen? No me respondan. Respondan ustedes mismos. ¿Cuánto obedecemos esta regla de oro? Ahora, notemos algo. Aquí no está hablando de obedecerla o de apreciarla. En esta regla de oro no fue escrita en forma negativa, sino positiva. Ahí nos dice, no le hagas al otro lo que tú quieres que te haga a ti. Eso no dice ahí. Ahí lo que está diciendo positivo es que como tú quieres que te hagan, hazlo con la otra persona. Vamos a leerlo. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medición que midéis seréis medidos. Debemos de verlo positivamente. Yo no quiero que me hagan algo que yo no quiero hacer. Lo triste es que el hombre no quiere que se lo hagan, pero sí lo quiere hacer. Y eso es faltar al noveno mandamiento. Ahora te vuelvo a preguntar, Iglesia de Hermandad de la Esperanza, ¿cómo quieres tú que los demás manejen tu reputación? ¿Cómo quieres tú que la gente maneje tu reputación? ¿Cómo quieres tú que la iglesia maneje tu reputación? Es fácil hablar de los demás, pero no te gusta que hablen de ti. Y esto nos lleva al segundo encabezado: proteger la verdad. Ahora vamos a hablar cómo proteger la verdad en el noveno mandamiento. Los pecados que atentan contra la reputación del prójimo y que son prohibidos en el noveno mandamiento, en primer lugar es el falso testimonio, atenta contra la reputación del prójimo. Y en segundo lugar, el chisme. El contenido de un chisme puede que sea falso para que sea chisme, ¿verdad? Pero no siempre el chisme es falso. También hay chisme que es verdad. Pero el chisme, ¿cómo la Biblia nos manda a hablar con los hermanos? Si yo veo a alguno de ustedes entrando a una cantina, yo corro aquí y le digo, oye, usted sabe que yo vi al hermano tal entrar a una cantina, y mira lo que se hace, es santo, y lo vi entrando a la cantina, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia manda. Vamos a buscar Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él acompañados, solos. Si tú hubieras ganado a tu hermano. Si yo veo a un hermano aquí entrando en la cantina, ¿cuál es mi deber? Hablar con el hermano. Hermano, yo lo vi entrando en una cantina, ¿qué le pasó? Mi hermano, yo me estaba reventando y no había otro lugar. Tuve que meterme ahí porque si no me hacían el pantalón. Pero ya tu mente había viajado más lejos. Ya tu mente le había dicho a la congregación que el hombre estaba
borracho, haciendo cosas no indebidas. Porque es fácil destruirle la reputación a una persona. Qué fácil. Qué fácil destruir la reputación a una persona. Vamos a ver lo que dice Proverbios 11:13. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuál es el problema del chismoso, hermano? ¿Cuál es el problema del chismoso? Que descubre cosas que deberían de quedar cubiertas o continuar cubiertas, al menos a ciertas personas. Hermano, no es necesario que un chisme sea mentira. Hay chismes que son verdad, pero que no son necesarias que las demás personas sepan. Como le puse el ejemplo del hermano que entra a una cantina, ¿qué necesidad tiene la iglesia saber que él entró a la cantina? Ni una. Es verdad, él entró a una cantina, pero mi deber era hablar con el hermano. Ya sé que se estaba reventando con ganas de ir al servicio y ya, se acabó. Por eso que el chisme no es solamente una mentira. El chisme puede ser una verdad dicha o descubierta a personas que no necesitan saber esa verdad. Así que el chismoso se ocupa, hermano, de dar a conocer las cosas a personas equivocadas, dañando así la reputación del prójimo. Hermanos y amigos que están aquí hoy, el chisme ante Dios no es una diversión. El chisme ante Dios no es una diversión. Y yo sé, hermano, que el chisme nos gusta a todos, es algo que nos encanta. ¿Cómo nos gozamos cuando hay un chisme? ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Proverbios 26, versículo 22 al 24. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Eso es lo que Dios habla del chismoso. Eso es lo que Dios habla de la chismosa. Y qué triste, hermano, el ser humano, nosotros tendemos a disfrutar más las malas noticias que las buenas. ¿Cómo nos gusta escuchar las malas noticias? Pero las buenas no. En estos tiempos de carnavales, cuando se abre las noticias, ¿qué se dan? ¿Buenas noticias o malas noticias? Mataron a este, se ahogó este. Eso es lo que dan. Porque eso es lo que les gusta escuchar a las personas. Pero si tú le dices por la noticia, qué bueno, hay iglesias reuniéndose en los carnavales, buscando al Señor, no quiere escuchar ya las noticias, son malas esas noticias, porque no alimenta el pecado que está en el corazón. Nos encantan los reportes negativos que los positivos. Hay una maldad en el sabor del pecado. Y vamos a las películas ahora. ¿A quién le gusta una película donde todos los que están en la película se portan bien? ¿Qué película para aburrir? Pero cuando hay matanza y perseguidera y todo el mundo está ahí. Porque eso alimenta la maldad del corazón. Muchos se están riendo porque saben que eso sucede. Eso alimenta el corazón, la maldad que hay en nuestros corazones.
Y quiero decirle a los hermanos que el chisme no es una diversión, es una maldad, es una perversión que la Escritura claramente prohíbe y condena. Vamos a ver Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. Dice la palabra del Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo. Iglesia del Maná, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Y ese yo, Jehová, yo no quiero saber lo que dice yo, Jehová. Es un castigo, hermano, si faltas a eso. Iglesia del Maná, no andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme es un atentado contra la vida del prójimo. No necesariamente en el sentido físico, hermano, aunque podía llegar a serlo, pero también en el sentido mental, moral y emocional. Cuando tú haces un chisme de alguien, tú estás atentando con su dignidad, tú estás atentando contra esa persona en un sentido mental, en un sentido moral y en un sentido emocional. El chisme, hermano, posee un potencial de destrucción bárbaro. El chisme destruye la reputación de las personas, pero destruye también las relaciones humanas. Proverbios 16, 27. Proverbios 16, 27. Dice la palabra del Señor: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llamas de fuego. El chismoso aparta los mejores amigos, hermano. Ahora bien, ¿qué es el chisme? ¿Qué es el chisme? Porque, hermanos, yo creo que en esta iglesia se practica chisme. Yo creo, hermano, que en esta iglesia se practica chisme. Y quizás lo hacen porque no entienden qué es el chisme. Pero hoy voy a traerle en qué cae la iglesia si hace chisme. Cuando hacemos chisme estamos violando claramente nuestra conciencia. Estamos violando el noveno mandamiento. Y voy a definirle exactamente qué es el chisme. El chisme es toda información. Ponga atención para que no se vuelva a hacer. El chisme es toda información verdadera o falsa que puede afectar la reputación ajena, dada a conocer sin necesidad a la persona equivocada. ¿Estás entendiendo eso? Eso es chisme. Y la iglesia no debe practicar esto. Vamos a buscar Santiago 3:9. Santiago 3:9 dice, este es uno de los grandes capítulos de la Escritura del Nuevo Testamento que hablan acerca del uso de la lengua. Y miren lo que dice ahí, Santiago 3:9. Con ella está hablándole a la iglesia, no al inconverso. Con ella bendecimos a Dios
y padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con ella, hermanos, muchas veces bendecimos a Dios. ¿Qué hacemos en este lugar? Venimos a darle gloria a Dios. Venimos a gozarnos en Él. Qué bueno llegar aquí a gozarnos en Cristo, a gozarnos en el Señor. Pero luego, con esa misma boca que le dimos gloria a Dios, hablamos mal del prójimo. Hechos a la imagen de Dios. Esto es inconsecuente. Santiago dice que eso es hipocresía. Que una persona alabe a Dios y al mismo tiempo maldiga a su prójimo. Este hombre dice con sus labios que ama a Dios, que aprecia a Dios, que exalta a la persona de Dios, que bendice a Dios, pero al mismo tiempo maldice a aquella criatura que fue hecha a la imagen de Dios. Y el versículo 10 ahí mismo dice: de esta misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta es una negación enfática que solo aparece en el Nuevo Testamento. Eso no debe ser así. De ninguna manera, hermanos, Santiago está diciendo que tal duplicidad es inconsecuente a nuestra profesión cristiana. Es inconsecuente con la piedad. Si tú eres si tú eres una mujer piadosa, si tú eres un hombre piadoso, tú no puedes vivir eso. Hermano, y ponga atención a esto. No debemos permitir que alguien venga a nosotros con un chisme. No debemos permitirlo. Porque daña la reputación del prójimo, pero daña también nuestras almas. Cuando usted escucha un chisme, usted está dañando su propia alma. Cuando alguien viene a contarnos algo negativo, lo primero que tenemos que hacer es hacerle dos preguntas. ¿Para qué tú me estás contando esto? ¿Qué tú quieres que yo haga con esta información en manos que debería, que somos creyentes? ¿Qué información? Esa información me vas a dar ¿para qué? ¿Qué tú quieres que yo haga con esa información? Voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien de la iglesia entra a un local y se roba 2 celulares. Y ese alguien de la iglesia va donde alguno de ustedes y dice: ve acá, me acabo de robar 2 celulares. Voy a cogerlo para mí y te voy a regalarlo. ¿Qué usted hace? Yo no quiero eso. Pero ¿por qué aceptamos el chisme? Porque estamos robando de la reputación a otra persona. ¿Por qué aceptamos el chisme? Es hasta peor que recibir el celular robado. Es hasta peor. Proverbios 21:1 dice la palabra 22:1, disculpen. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Él es más estima el nombre que las riquezas. Y lo que hace el chismoso es quitarle a ese hombre su fama. Así que, hermano, no compre esa mercancía o no reciba esa mercancía que es el chisme. Amado,
así como es pecaminoso contar chisme, así también es pecaminoso que nos cuenten el chisme. El Salmo 15:3. Vamos a buscarlo. Es tremendo, hermano. Y yo sé que muchos han leído este salmo y quizás no lo hemos entendido. ¿Qué dice ese salmo? Ese salmo dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. ¿Y qué dice el versículo 3? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. El justo, la persona piadosa, no admite reproche contra nadie, contra ni un vecino. Eso hace una persona justa. Eso hace un hijo o una hija verdadera de Dios. ¡Qué horrible! Un teólogo escribe una vez: el chismoso lleva al diablo en la lengua. Escuchen esto: el chismoso lleva al diablo en la lengua, pero el que le escucha, ¿a dónde lleva el diablo? En el oído. En el oído. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahora. Romanos capítulo 1, versículo 32. Y le hablo del contexto del versículo 32. Si ustedes leen el versículo 18 hasta el 31, está hablando de la perversión del hombre. Está hablando de todos los pecados del hombre. Pero cuando llega al versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y pongan atención a esto, que los que practican tales cosas son dignos, los que la hacen. Pero no solo ellos, no solo los que la hacen, sino también sino que también se complacen con los que la practican. Y este es lo que el teólogo dice: el chismoso tiene al diablo en su lengua, pero el que pone oído a los chismes tiene el diablo en sus oídos. El chismoso, hermano, debe ser evitado, dejado, alejado de las personas que practican ese deporte. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, si alguien haga el chisme, ¿qué va a hacer allá? ¿Qué va a compartir con esas personas que andan en chisme? No debemos de compartir con esas personas. Miren lo que David, un rey, David dice en el Salmo 140, bueno, es Dios, porque Dios es el que escribe la palabra por medio de estos hombres. El rey David dice en el Salmo 141, del 1 en adelante: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Y qué dice el versículo 3? Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que me incline mi corazón a cosas malas y a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y que coma yo de su deleite. La Biblia dice que David es el hombre que tuvo el corazón conforme a Dios.
El Señor dirá eso de nosotros. David está rogando al Señor por guarda en mi boca. Guarda la puerta de mis labios. David quiere guardarse del mal. Nosotros queremos guardarnos del mal. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos la necesidad de orar a Dios. Señor, pon guarda en mi boca. Señor, cuídanos para que no hablemos de mal. Esa debe ser la oración de todos nosotros, hermanos. De todos. Pero no solo debemos de orar esta oración, requiere que nosotros también tengamos disposición de pensar antes de hablar. Hermano, pensemos antes de hablar. ¿Tú quieres, hermano, lidiar contra el chisme? No solo debes de orar, debes de pensar antes de hablar. ¿Cuánto tiene que luchar un hombre con la ira y la amargura cuando sabe que otros han estado hablando en sus espaldas? ¿Cuánto luchamos con eso? ¿Cuánto tú luchas contra esa ira cuando tú te das cuenta que alguien está hablando de ti? ¿Cuántas personas se han ido de las iglesias por chisme que se han levantado dentro de las iglesias? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos creyentes han estado a punto de apostatar de la fe por causa de un chisme? ¿Cuántos siervos de Dios han estado tentados de dejar el servicio, que le rinden a Dios cuando escuchan algunas cosas que se hablan a sus espaldas? Escúchenme bien, mis hermanos. Todo el que desea servir a Dios, todo el que desea servir a Dios, y no solamente los pastores, ancianos, diáconos, maestros, escuela dominical, todos los que hacemos algo a la iglesia, al Señor, sirviendo en la iglesia, vamos a ser objeto de estos ataques. Porque el diablo no quiere que tú le sirvas a Dios. Muchos no estarán de acuerdo con las decisiones que tomamos. Otros no entenderán por qué se hizo esto, por qué se hizo aquello. O de este modo, por qué se hizo. Otros se molestarán cuando tú los amonestas. ¿Cuántas personas se han molestado cuando uno le llama la atención? Muchos se molestan. ¿Y qué pasa? Esto provoca chisme. Esto provoca chisme que van a comenzar a hacer, van a hablar a tus espaldas. Ese pastor siempre está haciendo algo. Y ese pastor, y ese pastor, y ese pastor. Créanmelo, hermano. Y yo quiero decir, esto no es nuevo, hermano. El apóstol Pablo escribió de esto hace muchos años atrás. Vamos a buscar primera de Corintios 4, versículo 12 al 15. Primera de Corintios 4, del 12 al 15. Dice la palabra del Señor: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Escuchen este versículo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldice y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el derecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como los hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Si al apóstol Pablo lo difamaron por predicar el Evangelio, esto le pasó al apóstol Pablo. ¿Tú crees que a ti te pasará diferente?
Al mismo Cristo, hermano. ¿Qué no hablaron de Cristo? ¿Tú crees que será diferente? No va a pasar, hermano. Pero quiero decirle, ojalá que si hablan de nosotros, no sea de la iglesia. Lo triste que es en la iglesia que hablan de los líderes. Eso es lo más triste. Que es de aquí mismo. Así, hermano, que no debemos de perder de vista el hecho de que el chisme y la murmuración hacen la labor de esos hombres y mujeres más difícil para luchar duramente con el desaliento cuando se enteran de que otros han hablado de esa persona. Hay algo importante, hermano, que deben entender. El chisme rompe tu comunión con Dios. El chisme rompe tu comunión con Dios. Cuando tú andas en chisme o escuchas chisme, no tienes intimidad con Dios. No tienes intimidad con Dios. Y vamos a ver el Salmo 15. Vamos a ver el Salmo 15, que nos habla de eso. Dice la palabra de Jehová, el Salmo 15, del 1 en adelante. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno de su vecino. Este es el hombre con el que Dios tiene intimidad. Si usted anda calumniando a los demás, usted no tiene intimidad con Dios. Usted no tiene intimidad con Dios. El buen uso de la lengua es una marca característica de aquellos que en verdad conocen a Dios. Todo el que tiene bien uso de la lengua, que habla cosas buenas, ese es el que tiene intimidad con Dios. Vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago 1, 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Lo leo nuevamente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El que se cree cristiano y no refrena la lengua, está engañando su propio corazón. Y quiero decirle, hermano, que esto sucede hasta personas que de verdad conocen a Dios y tienen que luchar con este pecado, hermano. Debemos de luchar con este pecado. Personas que de verdad aman a Dios, de verdad son hijos de Dios, están viviendo este pecado. Y esto no debe ser. Aquí hay un estímulo, hermano, para luchar contra este pecado, con determinación. El chisme, hermano, atenta contra la comunión con Dios. No nos permite desarrollar intimidad y cercanía con Dios. La Biblia dice que su comunión íntima es con aquellos que no calumnian con su lengua ni admiten reproche alguno contra su vecino. Ahora, hay dos pecados más que voy a mencionar, pero por encima nada más, porque ya el tiempo ha pasado. Aunque si podemos investigarlo, es mucho más. Pero uno de esos pecados es el juicio, que es parte de este mandamiento, que es los juicios apresurados. Los juicios apresurados. No voy a leer, bueno, sí, vamos a leerlo. Vamos a primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Aquí podemos ver un ejemplo de un juicio apresurado. Primera de Samuel 1, del 12 al 15. Dice así. Está hablando de Ana.
la mamá de Samuel. Ella era estéril, ella quería tener un hijo. Y ella va al templo a orar. Y el versículo 2 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he venido aquí, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Cuántos hacemos juicios apresurados? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos cuando vemos algo hacemos un juicio? A mí me ha pasado y yo le pido perdón a Dios porque he hecho juicios apresurados. No debemos hacer juicios apresurados, hermano. Aunque usted no hable con otras personas, ponga atención a esto. Aunque usted no lleve el chisme, pero usted hizo un juicio en perjuicio de su prójimo, en su corazón, sin tener la información, y usted saca sus propias conclusiones, usted ha pecado. Solamente en su mente. Yo no hablé con ninguno de ustedes, pero hey, tal persona, y yo hago mi juicio interno, yo solo, pero alguien me escuchó, el Espíritu Santo. Eso es pecado, eso es pecaminoso. Usted está engañando a su propio corazón. Hermano, no podemos jugar según las apariencias. No descansemos en nuestro propio juicio, hermano. Y muchas veces tenemos demasiada confianza en nuestro discernimiento. El discernimiento es un don, pero tengamos mucho cuidado en ese discernimiento, porque no siempre es lo que uno dice. Y esto pasa mucho en los matrimonios, hermano. En los matrimonios, ¿qué pasa en los matrimonios? Un ejemplo que pasa en todos los matrimonios casi. El hombre se demora en llegar. ¿Qué viene a la mente de la mujer? O está con los amigos, o está con otra mujer, o que sepa qué está haciendo ese hombre. Y el hombre está trabajando sobre tiempo, o porque tenía que entregar un trabajo y no le entregó el tiempo. Aquí le pasa mucho eso. Siempre le ponen a última hora a hacer trabajo. Y cuando llega a la casa, está la mujer con la cara. Y el hombre llega y, bueno, si está brava yo me pongo bravo, porque hay hombres que se ponen bravos una vez, claro que también. Y los otros están bravos. Y ninguno no sabe por qué están bravos. Ese es un juicio que se hace en sus mentes. No debemos sacar conclusión, hermano, de cosas que no queremos saber. Y ese es pecado. El cuarto pecado del noveno mandamiento es la credulidad o la reputación. Hay personas que son crédulas, tan pronto le dicen algo de alguien y lo creen. Vivimos donde las personas muchas veces no miden el alcance de sus palabras y comentarios, no miden el alcance de un gesto. Vivimos en un mundo donde la difamación y el chisme son usados con propósitos bajos y mezquinos. ¿Dónde se ve eso mucho? Hasta en las iglesias. Mira, pasó y no me saludó. Y la persona venía con el dolor de cabeza que no aguantaba y quería a tomarse algo. Y esa persona se va toda la semana, pasó y no me saludó. Y sufre hasta el 3 porque pasó y no me saludó. Y hace juicio en su corazón porque pasó y no me saludó.
¿A cuánto le ha pasado eso? Ni me respondo. Pero creo que a todos nos ha pasado. Pasó y no me saludó. Eso es llevarse una imagen equivocada de la persona. Y eso lo cometemos. A veces cuando usted llama por celular y la persona no te contesta, son dos cosas. Una puede ser que la persona, yo voy a contestarle al pastor, ¿no? me va a decir un poco de cosas. No le contesto. Pero la otra es porque la persona no estaba cerca del celular y no te contestó. Ahora, hay veces que pasan la semana, 2 semanas, 20 días y no te responde y tú ves que ahí te llamó y ya es otra cosa. Estoy hablando del mismo día que te llaman. A veces no te responden porque está ocupado y no te respondieron. Pero ¿qué uno piensa? No quiso hablar conmigo. Yo sé que estaba viendo el celular. De Andrés lo hizo. Y eso, hermano, es pecado. Eso es pecado, hermano. La credulidad. Cuando creemos algo que no es. Eso es pecado. Y eso va contra el 9º mandamiento. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, dando una radiografía de qué es el hombre en su estado caído, luego de la entrada del pecado, él dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, hermano, todos, comenzando conmigo, todos se desviaron y nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cuál es la primera manifestación de este estado de cosas? Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Y por eso mi hija Suas me preguntó hace unos días atrás, ¿por qué Isaías? Vamos a buscarlo, porque es bueno que lo entiendas. Isaías 6, ¿por qué Isaías dijo eso? ¿Por qué Isaías dijo eso en el capítulo 6 cuando él vio la gloria de Dios en visión? Versículo 5 del capítulo 6, Isaías vio en visión la gloria de Dios. Vamos a hablar del versículo 3 para que lo entiendan. Y el uno del otro lado de la voz diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová, el Dios del ejército, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay, Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué él no dijo, habito en medio de un pueblo de adúlteros? ¿Por qué él no dijo, habito en un pueblo de ladrones? ¿Por qué no dijo eso? Lo que él dijo fue que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y le voy a decir por qué. El cristiano, el Hijo de Dios, nosotros, la Iglesia Evangélica Hermanada La Esperanza, no está excepto de este pecado. Este pecado está aquí en esta iglesia y tenemos que quitarlo, hermano. Este pecado reina en esta iglesia, hablando mal uno con el otro. ¿Hasta cuándo vamos a vivir ofendiendo a Dios?
¿Hasta cuándo vamos a vivir hablando mal del hermano? Debemos de luchar contra el pecado, hermano. Debemos de dejar el chisme a un lado y no ser vencidos por el mal. Vence el mal con el bien. Hermano, es tu deber orar por los que te difaman. Es tu deber hacer bien a los que te hacen mal. Hace un rato una hermana me pregunta, pero esa persona me hace mal. Digo, hágale bien. Pero es que ore por él. La Biblia que dice, a tu enemigo, ¿qué tienes que hacerle? Dale comer, dale beber, ora por él. Ahí no dice ni un lado que debemos difamar a una persona. Salmo 17, ya estamos terminando, hermano. Salmo 17, versículos 1 y 2. Oye, Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus labios la rectitud. Hermanos, en el cielo hay uno que te conoce bien y me conoce bien. En el cielo hay uno que conoce nuestros delitos. En el cielo hay uno que conoce nuestra reputación, hermano. No podemos engañarnos. Él dice en su palabra que nadie va a ser absuelto de su tribunal. Nadie. Puede ser que alguna vez hayan dicho alguna mentira, hermano. Puede ser que hemos calumniado a alguien. Quizás no entendían lo que era el chisme. Ahora sí lo entendemos. Quiero decirle que Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que darle cuenta. Tú no puedes engañar a nadie. Yo no puedo engañar a nadie. Dios me conoce. Dios te conoce. Arrepiéntete. De tu presencia procede mi vindicación. David estaba pidiendo perdón. ¿Por qué no pedimos perdón y nos arrepentimos? Hermano, todavía hay tiempo de arrepentirnos. Apartémonos del pecado, del chisme, de hablar mal contra nuestro prójimo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo, hermanos, que todos debemos de arrepentirnos. Comenzando conmigo, pero todos los que me están escuchando, inclusive los que me escuchan por las redes sociales, tenemos que arrepentirnos. Oremos, hermanos, pongámonos en pie. Y ahí pidámosle a Dios que nos perdone de este pecado donde ofendemos a Dios faltando al noveno mandamiento. Padre Celestial, te alabamos. Te damos, Señor, la gloria por tu palabra. Padre, estamos tan equivocados, Señor. Padre, te hemos ofendido, Señor. Esta iglesia te ha ofendido, Padre. Porque sí hemos gozado del chisme. Sí hemos difamado a las personas. Sí hemos hablado mal de las personas. De mis hermanos también, Señor. Padre, te ruego que me perdones, Señor. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, solo abundó la gracia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, reconocemos que te hemos ofendido. Reconocemos que hemos ofendido a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Padre, te rogamos misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Le damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.